Bueno, entonces saludamos a Teresa con un aplauso de bienvenida. ¿Cómo? Bueno, claro, decir que Carmiña lo presenta como un sacrificio casi que esté con ustedes y para nada es eso, ¿no? Estoy muy gozosa, muy contenta. De hecho, es cierto que el horario que me pusieron en la Javeriana era muy apretado y entonces ya Asun me dijo, bueno, no será posible, y fui yo que insistí, dije, sí, que yo quiero venir. O sea, que sepan que muy contenta de estar aquí con ustedes. Entonces, el tema que tenemos planteado para hoy, para este conversatorio, es el de la teología feminista. Aquí interesa varios colectivos, hay un grupo que está haciendo una maestría en género y educación en la Universidad del Valle. Estamos participantes de un grupo que te decía antes que se llama Círculo María Magdala, gente de la Casa Cultural y amigos muy cercanos, ¿no? Entonces, hay alguien de la Javeriana, aunque habían dicho que venían más, de pronto están todavía llegando. Y digamos la dinámica sería como la vez pasada. Yo formulo unas 3 o 4 preguntas. Quizás habrá más debate por parte mía que la vez pasada, porque mi especialidad no es la política, pero sí es la teología feminista. Y luego ya abrimos el espacio para que todas puedan participar y comentar y hacer diálogo interlocutor con ustedes. Bien, entonces como hay distintas definiciones de la teología en general, y en concreto de la teología feminista, pues hay diferentes corrientes, hay diferentes líneas de trabajo y concepción misma. A mí me gustaría que partiéramos en esta conversación de una definición que tú misma nos des de teología feminista. Muy bien. Pues bien, ¿se oye bien? Sí, porque yo tengo, bueno, si lo oyen bien ya tranquilos, pero si no lo oyeran bien, pues interrumpen, ¿no? Y dicen porque... Bien, ¿cómo entiendo yo, cómo defino yo la teología feminista? En primer lugar, la enmarco dentro de lo que se llama el pensamiento crítico, y voy a decir cómo entiendo ese pensamiento crítico. Pensamiento crítico, para mí, tiene una característica fundamental, que es que siempre nace de una contradicción. Algo no va. Esto es la forma más sencilla de decirlo, ¿no? Por tanto, siempre va a tener este aspecto, si le quieren llamar combativo, si le quieren llamar reivindicativo. Eso no va a ser lo único que descubro en la teología feminista, pero está claro que empieza con una contradicción. Entonces, ¿qué contradicción? La contradicción de la teología feminista puede ser de diferentes tipos. La más habitual y la más profunda y la más importante es la contradicción entre mi experiencia de Dios, quién es Dios para mí, cómo se me dirige, cómo lo descubro o la descubro, de qué forma la o lo experimento, y lo que me dice mi tradición religiosa sobre ese Dios y sobre lo que ese Dios nos dice a las mujeres, porque estamos en teología feminista, ¿no? La teología crítica en general, sin ponerle aún el adjetivo feminista, sería pues cualquier forma de contradicción que no afectara al papel de las mujeres en la sociedad. Pues tú estás diciendo que Dios está a favor de la esclavitud, esto no es directamente afectando a las mujeres, aunque evidentemente también las mujeres sufren la esclavitud donde la hay, pero eso es una constatación de tipo teología de la liberación, teología crítica general, ¿no? Me dicen que Dios defiende la esclavitud, yo tengo otra experiencia de Dios, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Podemos hablar de los profetas en el Antiguo Testamento como unos pioneros de la teología crítica, porque evidentemente veían cosas que se hacían en nombre de Dios y ellos saltaban y decían, esto no, Dios está, como nos dice Isaías, vomitando vuestras fiestas. O el profeta Amós, que dice, es que a Dios no le gustan vuestras reuniones de celebración, y no le gustan los holocaustos, y no le gustan los ritos, y esto es fuerte, ¿no?, que diga un profeta, pero claro, es que veía que a la vez que se hacían los ritos, luego se hacía el abuso social. Y dice así Isaías, se venden el pobre por un par de sandalias. Bueno, pues todo esto es lo que significa para mí experiencia de contradicción, pero en la teología feminista esto tiene una especificidad, y la especificidad es de qué forma me dice mi tradición religiosa o el discurso religioso dominante en mi sociedad,
¿De qué forma me dice que Dios da un mensaje a las mujeres, que les da un lugar en la sociedad, que les da unas tareas o unas responsabilidades, etcétera? Cuando, por ejemplo, mi tradición religiosa me dice, las mujeres no pueden ser sacerdotes, ¿no? Para poner un ejemplo bien claro. Bueno, ¿cuál es mi experiencia? ¿Me cuadra eso con mi experiencia de Dios? Con mi experiencia que me dice que Dios está representado en la tierra, no a través de imágenes ni a través de teorías, sino a través de personas de carne y hueso que están amando a los demás como Dios les ha amado. Esto es lo que tengo en mi anillo, ¿no? Es la frase del Evangelio de Juan: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y así se hace visible y presente Dios en el mundo, no de otra forma. Bueno, si yo entiendo esto, entonces ¿cómo yo como mujer no voy a poder visibilizar a Dios litúrgicamente de la forma más plena que mi iglesia pues me proponga? Luego vamos a discutir si el sacerdocio, si el clericalismo, si eso es positivo o no. Pero si hay alguna forma o cualquier forma de representatividad litúrgica, ¿por qué una mujer no puede ejercerlo? ¿No? Esto es un ejemplo de contradicción. Otro ejemplo, obviamente, sería entre mi experiencia personal y lo que en la escritura, en los textos que mi religión, porque ya sabéis que teología feminista no es solamente cristiana o solamente católica, ¿no? Existe hoy en día corrientes organizadas de teólogas feministas en el Islam, teología feminista hindú, teología feminista judía, teología feminista en todas las grandes religiones. Por tanto, cualquier religión, la definición nos vale para cualquier religión, ¿no? Cualquier religión tiene un mensaje para las personas. En ese mensaje puede, no es obligación, puede que se diga cosas acerca de las mujeres, y esas cosas que se dicen pueden contradecir mi experiencia como mujer. Por ejemplo, yo puedo ser una mujer, que no es mi caso, casada o con pareja, que entienda que Dios quiere que con mi pareja vaya aprendiendo a profundizar, que cuesta lo suyo, una relación de igualdad, que aprenda a confiar en la otra persona y a verla en un plano de igualdad. Si eso es mi experiencia existencial profunda, ¿qué voy a decir cuando encuentro un texto que dice que el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la Iglesia? Claro que me va a chocar, eso es un shock, dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo interpreto yo eso? ¿Qué pasa con este texto? O si me encuentro otro texto, si yo estoy en mi comunidad viendo lo difícil que es a veces encontrar palabras para expresar con palabras de hoy, no con fórmulas antiguas, esa fe y esa fidelidad de Dios para con nosotros y esa esperanza en medio de situaciones muy duras, yo veo que eso es una tarea y me siento llamada a esa tarea. ¿Cómo me voy a quedar cuando el texto bíblico me dice que las mujeres se callen en la iglesia, que se vayan a su casa y si tienen preguntas que lo pregunten a sus maridos? Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, creo que se entendió, ¿no? La parte de contradicción. Pues esa parte de contradicción tiene tres posibilidades que yo vea, de respuesta. Solamente una de las tres me va a llevar a ser una teóloga crítica o a fundamentar la teología feminista. La primera es, yo veo una contradicción y cedo. Eso pasa a veces, ¿no? Yo me creía que esto era diferente, pero si mi religión me dice que las mujeres pues debemos estar sometidas, pues yo me someto. Eso es una posibilidad, ha pasado en la historia, ¿no? Muchas mujeres que dentro de sí sienten algo, pero lo reprimen. Entonces dicen, voy a ceder porque la autoridad sagrada, porque la autoridad de los representantes eclesiales, porque la autoridad del libro sagrado, entendido de una forma que, bueno, tendremos que discutir también la hermenéutica crítica, ¿no? Porque si no uno dice, está en la Biblia, pues claro que no me gusta, pero voy a hacerle caso porque está en el texto. Bueno, eso es una posibilidad, que mi experiencia yo la renuncie a ella, que no se puede, pero reprima esa experiencia y la ponga debajo de esa autoridad religiosa. Entonces ahí no hay, se acabó ahí el proceso. Otra posibilidad es que yo, ante esta contradicción, realmente responda a esa contradicción, no abdicando de mi experiencia, pero callándome, ¿no? Yo no hablo de eso, yo por dentro pienso, esto no está bien, pero yo no hablo, entonces tampoco voy a ser teóloga, ¿no? Crítica, o no voy a tener una postura que me permita organizarme con otros. Y la última, evidentemente, es cuando uno dice, no, esto yo creo que está ahí en la Biblia, pero como otras cosas que están en la Biblia tenemos que interpretar en su conjunto, lo dice la religión o sus representantes en este momento, pero esto ha pasado antes en la historia, por eso les he puesto el ejemplo de la esclavitud. Hasta el siglo XX, principios del siglo XX, aún encontramos homilías
católicas, por ejemplo, una del arzobispo de Boston, que a principios del siglo XX está defendiendo la esclavitud en nombre de Dios, del Dios cristiano y de la Biblia. Por tanto, esto ha pasado antes, pues yo puedo considerar que también en este momento mi experiencia crítica me pide una confrontación, humilde, amable, entonces la forma ya vamos a ver, ¿no? Pero quiere decir que yo no, ni me callo, ni me reprimo, sino que voy a buscar maneras de expresar eso. Entonces, cuando esto se hace, diríamos, aunque no sea a nivel profesional, porque yo reivindico, como hace la teología de la liberación, que el carácter de sujeto teológico no corresponde al carácter de título académico. Esas son cosas diferentes, ¿no? Yo respeto los títulos académicos, los he intentado conseguir en mi propia vida, creo que es importante hacerlo, pero también reconozco que hay un quehacer teológico que no depende del título académico. Que teóloga o teólogo es aquel que es capaz de dar palabra a esa experiencia, esa esperanza, esa fe, y eso muchas veces se encuentra en comunidades de base, se encuentran personas que no han ido a ninguna escuela, y los profetas evidentemente tampoco fueron a ninguna escuela, que el pobre Amós dice, yo era pastor y ahí me llama Dios y me envía, ¿no? Entonces pues ya saben ustedes que la característica principal de los profetas es que no les gusta ser profetas, ¿no? No se matriculan para serlo, sino que dicen, a mí, ¿por qué no me dejas tranquila, ¿no? Porque me vas a llevar a problemas, ¿no? Con ese fuego que Jeremías siente en sus huesos, que dices que no me lo puedo callar, eso, ¿no? Vale, pues entonces la teología no como disciplina académica, que también la reconozco y le doy su papel, pero ahora estoy hablando en un sentido más amplio, que quiere decir cualquier persona que sienta esa llamada a expresar con palabras, a formular esa fe, esa esperanza, esa inquietud, ese deseo de relación con Dios y esa experiencia de relación con Dios, está para mí dentro de ese ámbito teológico, y cualquier persona que haga eso con conciencia crítica, criticando que no le parece bien, con contradicción de la forma o de algunas formas con que la Iglesia hoy en día o la tradición teológica o religiosa habla de las mujeres, y con ganas que eso cambie, entonces ahí tenemos lo que yo creo que llamo teología crítica feminista. Y por eso la pongo, la teología feminista, para mí está dentro de la teología de la liberación. Esas son etiquetas, pero me parece que es bueno que veamos que de opresiones, que de situaciones que deberían cambiar, que de situaciones que crean contradicción, hay muchas, por desgracia, ¿no? No solamente la de las mujeres. Podemos hablar de las personas homosexuales, por ejemplo, o hoy en día ya ampliamos, ¿no?, con todas las variantes de experiencia sexual, que se encuentran con tradiciones religiosas, la católica, pero también muchas otras, que les dicen, tú no tienes lugar aquí, eres una anomalía. ¿Por qué? Porque pensamos solamente en categorías binarias. ¿Qué significa eso, no? Entonces, para esas personas que han sido perseguidas, la Iglesia Católica hasta hace poco hablaba de la homosexualidad como intrínsecamente negativa o pecadora, pecaminosa, intrínsecamente, es decir, que tener deseo sexual para una persona de tu mismo sexo sería intrínsecamente malo. Ahora no habla así el magisterio de la Iglesia Católica, pero dice tener acto sexual, ¿no? Hacer que ese deseo, que ahora te dice la Iglesia que no es malo, lo ejerzas abrazando, besando, estando físicamente junto a la persona que amas, eso sí es malo. Esto es un lío, ¿no? Ya era malo lo de antes, pero esta situación de ahora a mí me parece que tampoco es buena. Entonces, eso es una de las reivindicaciones. Evidentemente, la de tipo social, económico, tenemos una Iglesia que podría estar más comprometida, evidentemente, mucho más comprometida con la justicia social. Ahora hay un Papa que un poco, ¿no?, mira hacia ese sentido, pero su trabajo le cuesta. Vale, pues vamos a jerarquizar todas estas situaciones de contradicción, vamos a decidir cuál es la más importante, cuál es la prioritaria. No, para mí no se trata de jerarquizar ni de priorizar, sino de respetar que precisamente porque eso nace de la experiencia de la persona, va a ser cada persona que tenga que decidir pues desde qué flanco, diríamos, va a trabajar por la liberación, desde qué flanco va a trabajar por esa mirada crítica, constructiva y positiva, pero crítica, para hacer avanzar la Iglesia. Y por tanto, un poco la frase de Jesús que dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y afeixugats en catalán, ¿cómo se dice? Agobiados, ¿no? Todos los agobiados, venid aquí, ¿no? Entonces es, cada uno, desde el lugar de que su experiencia le marque, pues si se siente llamado a eso, no se preocupen que nos vamos a encontrar todos en esa lucha.
Bien, quiero explicarles que ya todas las personas, o por lo menos algunas que estamos aquí sentadas, sabemos que los barrios populares son absolutamente insoportables por el ruido. Tenemos distintos ruidos que se han presentado. Nosotros por ese motivo hace mucho tiempo no convocamos en la Casa Cultural a nada amplio, sino que tratamos de convocar en otro espacio. Convocar en otro espacio supone pagar. De todas maneras, ahora por la premura del tiempo, entonces pues yo no pido disculpas porque no es mi responsabilidad, pero que sepamos que tenemos que estar todo el tiempo con ruidos. Creo que ya algunas compañeras he visto que han ido, han tratado de pedir que le bajen al volumen, pero cada uno, o sea, esa es la condición de nuestros barrios en Calma, ya lo sabemos. Bueno. Yo me imagino, Carmiña, que cuando Jesús predicaba también había mucho ruido, ¿no? Como no sé si han visto esa película La vida de Brian, ¿no? Que está Jesús predicando y los de atrás no lo oyen y dicen... bienvenidos, bienaventurados los mansos, y el de la fila de atrás dice los gansos, ha dicho los gansos, y no se enteraban mucho. Entonces, bueno, yo sobre todo que no les dé apuro a los que estén por detrás, que si no se oye bien, entonces digan, espere, vuelve a repetir esto, ¿no? Porque, por eso. Le pedimos a algunas de las personas también, si quieren, por favor, expresarse hacia acá, que tenemos espacios por si sigue llegando gente, porque toda gente que quiere, que llega, si quiere poner ahí en la puntita, resulta que acá tenemos espacios. Entonces, una invitación sonora y cordial a que se desplacen, inclusive en la parte de atrás, se pueden desplazar a asientos en la última fila, pero hay asientos vacíos allá para que no se amontone todo el mundo aquí cuando llegue. Gracias, por ahí sí, mira, por allá hay asientos. Muy bien, a ver, Teresa, ahora no sé, me imagino que por alguna cosa que has dicho no vamos a discutir, pero bueno, de todas maneras que quiero hacer un complemento. Tú dijiste el jueves, y lo he repetido hoy, que inscribes de alguna manera la teología feminista dentro de la teología de la liberación. Nos comentabas también el jueves que el primer libro que leíste fue Jesucristo Liberador de Le Bon, en este sentido. Bueno, aquí yo creo que hay un grupo significativo de personas que fuimos formadas en la teología de la liberación y fuimos militantes de la teología de la liberación. Ahora, hay algunas, no voy a decir que todas las que estamos aquí, que hemos hecho una ruptura muy fuerte con la teología de la liberación, pero muy fuerte, es muy fuerte, radical. Esto se quedó sin... Eso encima, ¿no? Y no tenemos planta. Nosotros no tenemos planta. Ah, mire, pero ahora se fue el ruido, es perfecto, ¿no? Porque se les fue la luz, a los vecinos también, a los de la máquina. Ah, mejor. Así es perfecto. Así no hay ni ventilador, ni luz, ni nada. Bueno, nos gastamos la voz un poquito más. Bien, entonces yo te decía que... La ruptura. Sí, una ruptura con la teología de la liberación. Para un trabajo que estoy haciendo para una universidad, yo he hecho un rastreo, ¿no? Y por ejemplo, en los diccionarios más significativos de la teología de la liberación, el término mujer no aparece. Aparece el término pobre, el término mujer no aparece. Los patriarcas de la teología de la liberación jamás se preocuparon por el problema de la mujer. Es decir, en términos de la teología de la liberación, la mujer fue completamente invisibilizada. Ivonne Guevara, en su autobiografía, ella cuenta una anécdota. Ella dice que porque Ivonne es de las teologías de la liberación que ha roto, que ha hecho una ruptura profunda. Ivonne dice que ella se reunía, a partir de cuando empezó todo esto, en una parroquia, en un barrio popular de Recife, se reunía periódicamente, semanalmente, mejor dicho, en una casa con obreros, pues para estos procesos de concientización, de lucha, de organización. Entonces, sin embargo, a esa reunión no iban mujeres, solamente iban obreros. ¿Ya volvió la luz?
Bien, entonces que a la reunión solamente iban obreros. Y ella empezó a inquietarse por eso. Y concretamente veía que el ama la señora de la casa, digamos, la esposa de la casa de los obreros no se reunían, ella le servía el tinto, le servía el jugo y se iban. Entonces una vez Ivonne fue a visitar a esa señora y le preguntó que por qué ella no se quedaba en la reunión nunca. Y la señora le contestó, la mujer le contestó, porque ustedes solamente hablan de cosas que le interesan a los hombres. No se preocupan nunca de cómo yo tengo que conseguir el dinero para tener la mesa puesta y servida. No se preocupan nunca de cuando mis hijos están enfermos, cómo tengo que conseguir el dinero. Eso lo dice Ivonne, pero yo tengo la experiencia, por mi camino en las comunidades eclesiales de base, de mujeres cuyo esposo, cuyo marido es catequista comprometido en la parroquia, catequista comprometido en las comunidades eclesiales de base, y al interior de la casa es violento con su esposa. Entonces la mujer tiene que soportar oír cantar el Dios de los pobres, de los hermanos Paranahuina de Nicaragua, y sin embargo padecer en su carne la opresión por parte del esposo. Ese es un aspecto del problema que a mi juicio la teología de la liberación no solamente no aborda, sino que ni siquiera huele, ni se imagina la posibilidad. Bueno, yo pertenecí durante, no sé, Héctor está aquí, puede decir, 25 años tal vez, a un movimiento que se llamaba Cristianos por el Socialismo. Trabajamos muy fuertemente en la perspectiva de la teología de la liberación y nos preocupamos siempre de renovar las cosas eclesiales, ¿no? Yo no quiero entrar ahora en el problema de los ministerios, que quizás luego podemos abordar, pero bueno, renovar lo eclesial, los carteles, los afiches, el arte popular, el cantoral. Cuando unos años después yo reviso esto, no había un solo canto que tuviera que ver con la mujer. La palabra sororidad, que posteriormente nosotros asumimos, no la conocíamos, tocó pues ponernos a explicarle a cada persona, a cada compañero qué significaba la palabra sororidad. Y esto me lleva al segundo tema del problema de la teología de la liberación, que es el tema que a mí me parece hoy por hoy más importante. El problema del lenguaje y los imaginarios. La teología de la liberación propone una lectura nueva, una lectura bíblica de un Dios liberador, pero es un Dios que sigue siendo omnipotente, macho, blanco, que se conmisera de los pobres. Las mujeres, en la medida que avanzamos en nuestra conciencia y en nuestra identidad, nos resulta muy complicado, muy complejo, una identidad con un Dios varón. Y aunque toda la discusión alta teológica dice que en Dios no hay sexo y que todo no hay varón ni mujer, pues en la práctica cotidiana y en la vida diaria Dios es un blanco, es un niño blanco de barba blanca, barba larga, es un hombre. Y es importante y definitivo desde una teología hecha, ni siquiera teología feminista, sino una teología hecha con ojos de mujer, esta renovación de los imaginarios, esta renovación del cantoral, estas imágenes nuevas de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de cuando Gustavo Gutiérrez en el año 67 propuso su teología de la liberación, porque bueno, digamos que estamos en el año 67, pero yo hablo de los últimos escritos o las últimas participaciones de John Sobrino. La teología de la liberación ni se plantea, ni quiere plantearse, ni necesita plantearse esto, mucho menos éticamente hablando. No hay un solo teólogo de la liberación, no que defienda, que cuestione, pregunte por el aborto. No hay un solo teólogo de la liberación, ni un moralista ético de la liberación que se plantee los problemas éticos y los problemas de la sexualidad masculina y femenina. Yo considero
creo que en la teología de la liberación hay diferentes tendencias. Hay una diferencia, por ejemplo, Elizabeth Schroeder se reivindica como teóloga de la liberación crítica en primer momento y en segundo momento teología feminista. Pero hay una corriente, sobre todo en los países nórdicos de Europa, que viene de otra raíz completamente diferente. No sé, ¿cómo resuelves tú esos problemas que te he planteado? Bueno, ahora al final has mencionado a Elisabeth Schussler-Fiorenza. Claro, ella fue la teóloga que a mí me inició, diríamos, en la teología. Ella se considera teóloga de la teología de la liberación y ella es una pionera feminista absoluta, ¿no? Que en los años 60, antes incluso que Gustavo Gutiérrez escribiera pues, su libro, ella ya escribió en alemán Der vergessene Partner. Esto es el compañero o la compañera olvidada, que era la mujer dentro de la iglesia. Esto fue antes de que Mary Daly escribiera el segundo sexo en la iglesia, ¿no? Imitando o cogiendo el título de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, con toda la intención, ¿no? De decir, no es un sexo y otro, es el primero y el segundo. Entonces esto que es clásico en la filosofía feminista y empieza con Simone de Beauvoir, Mary Daly, que es una filósofa feminista, ya falleció, ella lo cogió y dijo la iglesia y el segundo sexo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, pero incluso antes de esto, Elisabeth Schussler-Fiorenza ya está ahí. Entonces para mí es esta, no permitir, pero el debate cuando se vuelve como teórico o académico ya no me interesa mucho, pero voy a entrar, diríamos, en el sentido de que para mí lo importante no es el título que se le da, pero yo creo que hay tradiciones teológicas que tienen una lectura quizá hegemónica y luego una realidad que no es la misma. ¿Por qué John Sobrino tiene que ser el representante oficial de la teología de la liberación? ¿Por qué Elisabeth Schussler-Fiorenza es menos representante de la teología de la liberación que John Sobrino? Porque uno es jesuita y la otra no. Para mí, ella, claro, en mi biografía, ¿no? Ha sido ella la que me ha introducido, aunque leyera a Leonardo Boff a los 15 años, pero la que, diríamos, me impulsó para ser teóloga yo misma, pues fue esta autora, y esta autora se define en esta corriente, pero no es solamente ella, sino que también he podido conocer en Guatemala, cuando estuve con los grupos de mujeres, por ejemplo, a muchas mujeres inspiradas por la teología de la liberación, que eso no quiere decir mujeres que se colocan debajo de las afirmaciones que hacen según qué padres patriarcas de la teología de la liberación. Obviamente que no, estos son mujeres que cogen la idea de la liberación, cogen esa concentración del quehacer teológico en, por ejemplo, Mateo 25, cuando dice yo estoy identificado con este pobre que sufre, y le dan un vuelco a la concepción teológica que viene desde la teoría y la ponen en la práctica, y todo esto a mí me ha resultado positivo en mi propia evolución y sobre todo porque con Ivonne Guevara también discutí esto cuando vino a España. Sobre todo, para mí eso no ha sido un impedimento para poder avanzar en los temas que tú has dicho, Carmiña, que no toca la teología de la liberación, porque la teología de la liberación es lo que yo hago, en parte, no solamente, ¿no? Pero claro que lo toca si yo lo toco, ¿no? O si Elisabeth Schussler lo toca, o si ustedes quieren ese título, que si no lo cogen, pues no me pasa nada, porque lo importante no son los títulos, ¿no? Pero eso creo que es importante. Entonces, dicho esto, yo entiendo que a nivel local o a nivel latinoamericano, que no es mi contexto, ¿no?, pueda ser importante expresarse así, decir yo rompo con esta tradición, uy, esto puede mover cosas y por tanto yo ni juzgo ni me meto, ¿no? Pero que el sentido último no es vamos a reivindicar una tradición que es hostil a las mujeres, para nada tengo interés en hacer eso, sino vamos a aportar a esa tradición que quizás solo visibiliza la parte masculina, vamos a abrir los ojos a la realidad de las mujeres que han contribuido desde el principio. Elisabeth Schussler, con su hermenéutica feminista, está traducida a casi todas las lenguas del mundo y ha influido a muchísimos teólogos y teólogas a trabajar en ese sentido de liberación y feminismo, y ha ayudado a que liberación y feminismo se vean como algo intrínsecamente unido. Sobre esa necesidad o esa proyección o ese imaginario, ¿no?, de Dios como masculino, también ahí yo en el mismo libro, ¿no?, cuando hablo de diferentes mujeres, cómo han visualizado, ¿no?, a partir del año 60 y pico, cuando Gustavo Gutiérrez abre algo que se llama Teología de la Liberación, en la época medieval, incluso antes, ha habido siempre mujeres que han hablado de Dios con imágenes que no son masculinas. Eso me interesa a mí, descubrirlo, estudiarlo, porque es otro pasado, ¿no? Y si recordáis a Adrienne Rich, por ejemplo, cuando habla de esa necesidad de tener un pasado
que no sea un pasado que nos oblitera a las mujeres, ¿no? Como si dijéramos, a lo largo de toda la historia esto ha sido un Dios patriarcal, una iglesia patriarcal, las mujeres no pintan nada y ahora, a finales del siglo XX, inicios del XXI, nos despertamos las mujeres. Yo no me creo eso, para nada, para nada. Mi lectura de la historia es, desde el principio, ha habido mujeres que han estado hablando de otra manera de Dios y que han estado también superando ese imaginario masculino. Una de muy conocida, medieval, es Juliana de Norwich, ¿no? Esta mística del siglo XIV, ella hablaba de Jesús como madre, pero además le describía con metáforas femeninas, hablaba de cómo Jesús nos alimenta con sus pechos y mamamos de esos pechos, que uno puede decir, ahora encima el varón se apropia los pechos femeninos. Bueno, siempre se puede deconstruir todo, ¿no? Pero lo que está haciendo es superar esa imagen solo negativa. Dice que nos lleva en su vientre, que nos pare, ¿no? Si nosotros permitimos eso, porque tiene que ser desde la libertad, que nos ayuda a caminar, que nos enseña a hablar, utiliza metáforas femeninas y no se crean que Juliana de Norwich quedó eso como arrinconado, porque la tradición cisterciense de varones y de mujeres tomó eso como un tópico, como un tema que desarrolló y que yo creo que es muy importante visibilizar. Pero no solamente Juliana de Norwich, se recuerdan un místico español muy conocido, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz se dirige a Dios desde un lenguaje femenino, en este caso, que se aplica a sí mismo. Pero esto también es importante. Bueno, está bien. ¿Está rezando? No, están vendiendo cosas. Ah, vale, me pensaba que era como una plegaria musulmana. Eso no. Esto, perdonen una anécdota, pero se la cuento muy cortito. Antes de venir aquí a Colombia, he venido de Kenia. Estuve en Kenia con un proyecto médico y cuando regresé por los Emiratos Árabes, porque bueno, es por donde había el billete más barato. Entonces estábamos en el avión, un viaje muy largo, saqué mi liturgia de las horas para rezar vísperas, y entonces me doy cuenta que tenía a una muchacha a mi izquierda que estaba leyendo la Biblia y a uno a la derecha con el Corán, y pensé, vaya un avión, este estaba haciendo sus rizos, yo con las vísperas y la otra con la Biblia. Esto pasó hace 2 semanas, ¿no? Por eso pensé ahora. Bueno, pues no sé si me he ido explicando con esto, es decir, no rehuyo ninguna confrontación, la crítica que hace Carmiña estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con los autores que has nombrado, con esas déficits, que es muy importante quizá compartir, que ya saben, por eso hoy en día la teología crítica, liberación feminista como la quieran adjetivar, habla de la necesidad de el análisis transversal y de la necesidad de lo que en inglés llaman the crossing oppressions, o que siempre el análisis sea a diferentes niveles, que tú puedes decir la opresión de las mujeres sí, pero con la de la clase, con la de la opción sexual, y cómo esto se entrecruza, y el análisis, para ser más, diríamos, verdaderamente liberador, tiene que ser también amplio y tener en cuenta las diferentes variables, porque si no, tenemos lo que ya conocen también ustedes de la teología feminista, que es mujeres feministas que intentan crear sororidad con otras mujeres y decir, nosotras las mujeres, y las mujeres negras en Estados Unidos les dicen a las mujeres blancas, yo estoy más cerca de mi compañero negro que de ti, que eres una mujer blanca. Aquí ya se ha cruzado la raza, ¿no? Ya se ha cruzado la discriminación racial, y por eso las mujeres de teología feminista de los Estados Unidos utilizan una palabra que es esta que la sacan de Alice Walker, ¿saben? Esta escritora de El color púrpura, esta novela. Alice Walker saca la palabra bumanista, ¿no? De woman en inglés, entonces bumanista. Dirás, hombre, ¿por qué se complican? ¿Por qué no dicen feminista? Bueno, dicen bumanista porque quieren incluir la raza y quieren incluir la discriminación por el color de la piel, porque la raza ya saben que no existe, ¿no? Ese es un constructo, pero la discriminación sí que existe. Entonces quieren incluir eso, porque si no, pasaba con este feminismo burgués norteamericano que las mujeres se iban. Ahora Carmiña nos ha dicho, estos varones de la teología de la liberación se van a sus reuniones y dejan que las mujeres, sus mujeres, les sirvan la limonada y se vayan. Vale, pues las mujeres feministas negras de Estados Unidos decían, estas mujeres blancas feministas se van a su reunión y yo me cuido de sus hijos. Ah, pues ¿qué pasa ahí? ¿No? Y no estoy. Por tanto, esa mirada ancha, que no es para contradecir lo que has dicho, ¿no? Sino para decir es que eso está cruzando a todos los niveles. Por eso también cierta escuela, ¿no?, de teología feminista latina
utiliza el término mujerista, ¿no? Que Elsa Támez, por ejemplo, utiliza, y otras autoras, para también indicar que el tema de ser latino en Estados Unidos, pues también lo quieren visibilizar, ¿no? Entonces ahí hay algo que, si no lo tratamos con suficiente sencillez, va a parecer que ya tiras la toalla porque dices ya es demasiado complicado, ¿no? Ya es complicado el feminismo, ahora me metes el mujerismo, el humanismo y yo ya lo dejo correr. No es para desanimarse ni dejarlo correr, sino para tener esa sencillez de decir, por eso he dicho antes, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu profunda experiencia y cómo tú vas a ser fiel a esa experiencia? Si puede ser, no en solitario, sino haciendo piña con otros. Y entonces ahí yo creo que veo, ¿no?, lo que para mí es más auténtico y funciona mejor, ¿no? Gracias. Mira, aquí, como decía al principio, hay unas cuantas feministas radicales, pero también hay algunas mujeres de aquí del barrio y compañeras nuestras de estos sectores de por acá que hacen parte de grupos de espiritualidad feminista, de círculos de espiritualidad feminista que desarrollamos. Inicialmente desarrollamos talleres de hermenéutica bíblica femenina y luego hemos desarrollado talleres de espiritualidad feminista. Tú también has trabajado la espiritualidad. A mí me gustaría que pues, nos comentes cómo ves algunas notas o características así más o menos sencillas de lo que sería un caminar en la teología, en la espiritualidad femenina o feminista. Bueno, pues, por ejemplo, dos cosas comentaré. Una primera es, ya que hablamos ahora del imaginario, de si Dios es varón y todo esto, que aunque yo hace años ya, ¿no?, esta imagen del Dios varón no es la que me creo, pero a mí me sigue impactando hacer el ejercicio que ahora os diré, que es muy sencillo y que seguramente muchos ya lo hacéis, ¿no?, que es coger pasajes bíblicos y cuando se refieren a Dios, el lenguaje que se refiere a Dios, simplemente leerlo en femenino. Bueno, eso me sigue impactando, claro, es que no es lo mismo decir el Señor de los ejércitos, dices la señora de los ejércitos, completamente diferente, te resuena completamente diferente y casi a veces te da risa, ¿no? O dices, bueno, la señora de los ejércitos. Claro, con eso se aprende, ¿no? Con eso se reza y se toma conciencia de algo que es problemático, porque si tú dices, por ejemplo, Señor, en ti confío, dices Señora, en ti confío, es muy diferente esto. ¿Es tu rezo capaz de asumir, de acoger, ¿no?, eso? ¿Qué te ocurre a ti en tu intimidad cuando tú te permites ese cambio de lenguaje? Que tú sabes cognitivamente, en tu cabeza, en tu intelectualidad, yo, bueno, asumo que todos los que estamos aquí sabemos que Dios no es varón, ¿no?, que no hay esa distinción de género y que Dios no es varón. Vale, pero eso se sabe ahí, pero se tiene que llevar al cuerpo, se tiene que llevar a la afectividad y se tiene que llevar pues a la parte esta donde somos más vulnerables, que también es donde somos más libres. Entonces la oración para mí es un espacio de vulnerabilidad y por eso es tan importante que se mete en ese espacio, los cantos, todo lo que has dicho, Carmiña, pero es un espacio de libertad. Y yo a veces pues hago este ejercicio o rutinariamente hago el ejercicio y aunque lo haga, bueno, pues me sigue impactando ese ejercicio. No es lo mismo, no es para nada lo mismo. E incluso descubro, pues eso, reticencias en mí, que aquí me presento como teóloga feminista y lo soy, pero me interesa darme cuenta de que somos seres abiertos a lo social y por tanto cuando alegremente decimos el pensamiento hegemónico, bueno, pues cuidado con eso, porque el pensamiento hegemónico te cala para adentro y tú te das cuenta en parte y en parte no. Entonces eso para mí es un ejercicio bonito y os propongo de hacerlo, ¿no?, en solitario o en grupo, en comunidad. Entonces otro, diríamos, elemento que me gustaría aportar ahora es cómo habló de Dios una teóloga que de hecho cuando os dé el nombre, si alguien la conoce, la conoceréis como reivindicada por los grupos más carcas o más conservadores, porque es una teóloga que se llama María Jesús de Ágreda, vivió en España en el siglo XVII, algunos la llaman la Santa Teresa del Barroco, porque Santa Teresa de Ávila es de un siglo antes, es del XVI, esta es un siglo más tarde, XVII, también española, y fue monja clarisa porque, bueno, ella, su madre, su padre, sus hermanos decidieron que la madre y la hija se iban a hacer clarisas y abrieron un monasterio y el padre y los hijos franciscanos y abrieron otro, ¿no? Fue toda la familia que le pasó eso. Entonces ella tiene una forma de hablar de nuestra misión, diríamos, en el mundo, con una metáfora femenina bella que yo voy a intentar resumir aquí, ¿no? Entonces, para María Jesús de Ágreda,
la misión que tenemos en el mundo es la de dar a luz la luz, ¿no? Esa expresión en español nos queda bien y ella escribió en español, dar a luz es parir, ¿no? Pues dar a luz, la luz con mayúsculas, quiere decir que en el mundo no hay Dios si no lo parimos. Pero eso es muy fuerte, porque ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, la teología de la liberación habla de ser canales de misericordia, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, Dios no va a bajar a la tierra si tú no le dejas pasar. ¿Cómo que es lo mismo ser un canal que parir? No es lo mismo. Esto es otra cosa, es decir, la metáfora de ser un canal de misericordia, que puede ser muy bonita, pero la idea del canal es que pues ahí se abre y por aquí le pasa algo y ¡pum! Y luego sale eso en otra parte, ¿no? Un canal, pero el canal se queda igual cuando le ha pasado algo. Eso de parir no tiene nada que ver con lo de ser un canal. Tú para parir primero tienes que transformarte, te vas a cambiar tú, te vas a implicar de una forma que es completa. Y además lo del canal puede ser más o menos inmediato, si no está obturado, y lo de parir necesita tiempo de gestación. Porque además con lo del canal, lo que va a entrar y a salir, pues ya es lo mismo, lo que sale es lo mismo que entró, ¿no? En cambio, con lo de parir hay una experiencia y luego hay una contribución activa de la que luego va a parir. Es una contribución personal y que es una contribución íntima desde la parte más interior de la persona. A ti te transforma, pero tú también transformas a ese Dios que se deja parir por ti. Ese Dios que solo va a aparecer, o sea, si cambiamos nuestro imaginario y pensamos que Dios ahí ya tiene todas las soluciones, ya sabe todo, y ahí solo busca personas que hagan de instrumento para ese Dios, eso es una manera de verlo, pero esta teóloga del barroco está hablando de algo, yo creo, mucho más profundo, que es, no, Dios no busca instrumentos o emisarios que le envíen su mensaje. Dios lo que busca son colaboradoras y colaboradores que se dejen transformar en su interioridad por esa propuesta de Dios y que van a parir a un Jesús en el mundo que nunca nadie lo ha visto antes, con ese rostro, ¿no? Porque es un rostro que va a ser eminentemente personal. Así como el embarazo biológico dura 9 meses, pues el espiritual a veces dura 9 años, ¿no? Cada uno tiene su ritmo y sus procesos de cuándo va a poder dar a luz. Y esto le viene a María Jesús de Ágreda. Bueno, ella escribe un libro que, ya os digo, si buscáis en internet, pues quedaréis espantados porque todos los más conservadores la alaban mucho a esta teóloga, y lo hacen porque ella fue la que defendió, junto con San Francisco de Asís, por ejemplo, el carácter de la María Inmaculada, ¿no? Esto es un dogma que la Iglesia no lo tenía desde el principio. Entonces, ellos defendieron, como Francisco de Asís y esta teóloga, y por eso la citan mucho ciertos teólogos mariólogos conservadores. Pero si tú te lees directamente su libro, se llama así, La mística ciudad de Dios, y es un libro que tiene muchos volúmenes, 800 páginas, que de hecho el confesor en su época le dijo que escribiera esto, ella se puso a escribir, pero mientras estaba escribiendo cambiaron al confesor, llegó otro, ella le presentó lo escrito, este se lo leyó y dijo, esto es demasiado potente teológicamente para que lo haya escrito una mujer, seguro que le ha inspirado el diablo, quémelo todo. Eso es histórico. Entonces ella lo quemó. Y entonces se fue este confesor, vino otra vez el primero y dijo, ¿dónde está? Ah, pues yo lo que me vuélvalo a escribir. Es como ridículo, pero esto ha sido así histórico. O sea que lo escribió otra vez, y en su época, por ejemplo, en la biblioteca de Montserrat, que yo estoy en la montaña de Montserrat, que hay un santuario, y hay 4 copias del siglo XVIII. O sea, eso se difundió muchísimo, la Iglesia puso esta obra en el índice de libros prohibidos y luego pues la reivindicó. Bueno, pues en esta obra, como ella estructura su obra va escribiendo los capítulos sobre la vida de María, y al final de cada capítulo pone un epílogo, como un apéndice al final del capítulo, donde María de Nazaret, o sea, María, la madre de Jesús, ella dice que se le aparecía, entonces le hacía la crítica del capítulo. Entonces ella escribe y al final viene María de Nazaret y le dice, bueno, este capítulo te ha quedado bastante bien, y entonces le hace la crítica a eso. De hecho, esta autora la estudian en departamentos de literatura de la Universidad Autónoma en Barcelona, he ido a veces a dar clase de esto porque es un ejemplo en el siglo XVII de subjetivación femenina incipiente, ¿no? Como ella lo hacía desde su fe, pero había en ese momento en Inglaterra y en diferentes países de la Europa actual, había mujeres que estaban cogiendo la pluma y estaban hablando en nombre propio, y este es un ejemplo brillante de esto. Ella se escribió más de 600 cartas con el rey Felipe II, y tuvo también una anécdota en su vida que yo la explicaré tal como es y la dejo así, que es que ella quería ser misionera, pero
en la época las mujeres clausura y no podían ir a las misiones. Entonces, bueno, pues hubo un franciscano que estaba en Texas, que estaba con los indios jumanos o chumanos, ¿no?, que ahora es parte de México en parte, y ahí se les aparecía una mujer que era ella. Bueno, esto fue una historia de la época, pero que este franciscano viajó hasta España para conocerla a ella, y aún hoy se llaman, los indios jumanos tienen una tradición que le llaman la Dama Azul, y es esta. Y entonces la Inquisición la fue a buscar a su casa para decirle, oiga, ¿qué ha pasado? Y ella dijo, no sé, yo quería ser misionera, pues si Dios ha enviado a un doble ahí a los indios humanos, yo no tengo nada que ver, que yo no me he movido de casa. Y en esta tradición es una de las tradiciones que han quedado como de bilocación, con lo que hay de histórico detrás, ¿no? Bueno, esto las anécdotas. Entonces ella escribe un capítulo sobre la anunciación, que es ese pasaje en Lucas donde pues el ángel anuncia a María, o le pide, mejor dicho, no le anuncia, le pide a María si está de acuerdo con ese plan inaudito y que no podemos explicar con la razón de quedarse embarazada de Dios. ¿Qué significa eso, no? Entonces, esta autora hace lo que ninguna autora hasta el momento que sepamos había hecho, que es, en lugar de decir, el ángel le dice, María dice, pues sí, bueno, primero hace su objeción, ¿no? Pero ¿cómo puede ser si yo no conozco varón? Y a continuación dice, pues que se haga. Bueno, María de Ágreda separa unas cuantas páginas ahí, porque dice, María de Nazaret tomó dentro de sí aquello y empieza a ponderar eso, por eso abre el espacio para la subjetividad femenina, porque dice cómo puede ser eso y por tanto nos da imagen de una persona plenamente consciente, con su libertad consciente, y lo que va a ocurrir, sea lo que sea que ocurre, no es algo entre el Espíritu de Dios y el cuerpo de María, es algo entre el Espíritu de Dios y el Espíritu, es decir, mejor dicho, la persona entera, cuerpo y espíritu, la persona entera de María. Y ese encuentro es el que cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, entonces viene esta autora teóloga y dice, bueno, según tu palabra, a ver qué quiere decir esto, de qué palabra está hablando. Y ella misma dice, es la primera palabra que dice Dios en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la primera palabra de Dios en la Biblia? Lo primero que la Biblia dice, o sea, la primero de la Biblia es, al principio existía, ¿no? No, pero lo primero que Dios dice, ¿qué es? Pues saben mucho, ¿eh? En Barcelona cuando lo pregunto no saben. Hágase la luz, ¿no? En latín, fiat lux. Bueno, pues cuando eso ocurre, uno puede decir, vale, estamos en el libro de la creación, ¿no? El Génesis, está al principio, bueno, me pongo de pie un momento, porque estamos en el libro de la creación, el Génesis, pues claro, fiat lux, porque vamos a hacer, pues la luz. ¿Esa luz cuál es? Pues la luz del sol, ¿no? ¿Es así esto? ¿Recuerdan cómo va? ¿Puede ser la luz del sol? No puede ser. Porque si ustedes leen y luego de esta charla, ¿no?, se miran este pasaje, van a ver que los astros se crean el cuarto día. Y ahí pone, se crearon los astros del firmamento, la lámpara gorda y la lámpara pequeña, pone en hebreo, porque en hebreo está tratando un poco irónicamente a las personas que hacían culto al sol, ¿no?, que existía en esa época. Entonces, para hacer un poco de distancia de eso, si leen la Biblia, no pone el astro, pone la lámpara gorda y la lámpara pequeña, en hebreo, pero quiere decir el sol y la luna, ¿vale? Esto es en el cuarto día. Bueno, pues, ¿qué es eso de la luz del principio? Bueno. Es decir, ¿de qué luz se trata? Entonces María de Ágreda continúa y dice, esa es la luz que luego hemos llamado de la ilustración. Es la luz de cuando decimos, ahora lo veo, ¿no? Que no hablas de la luz del sol. Dices, ahora lo veo, o ahora me has iluminado, ¿no? Y estamos hablando de la comprensión, del sentido, ¿no? Entonces, antes de poder hacer la creación y separar las aguas de arriba de las de abajo, el firmamento y todo lo demás, tiene que haber una matriz de significación, una matriz de sentido. ¿El mundo va a tener sentido o no? Porque si no va a tener sentido es cuando la persona nos desesperamos, porque dices, ¿a dónde va todo esto? ¿Y qué sentido tiene esto? Y cuando como persona tienes una crisis existencial profunda, muchas veces, bueno, no siempre, si lo es, va unida a una crisis de sentido. Es que no le ves sentido a tu vida, ¿no? Que no entiendes por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué esa ausencia, por qué ese deseo de estar con el otro y el otro que no lo alcanzas nunca, ¿no? ¿Por qué ese deseo de realización personal y eso no acaba de pasar nunca? ¿Por qué? Toda esa, diríamos, reflexión, autoconciencia profunda que caracteriza al ser humano, bueno, ¿hay un correlato significativo al otro lado o hay un vacío? Esto es un tema
clásico desde el principio, los mitos griegos y hasta hoy todas las novelas, todo el arte, ¿no? el arte de bellas artes y todo, buscando ese sentido. Bueno, pues en el libro del Génesis primero dice fiat lux, que quiere decir la matriz de sentido que luego permitirá una vida humanamente plena, una vida feliz en la tierra. Vale, pero María Jesús de Ágreda, esta teóloga, dice, este fiat lux que empieza en la creación con ese gesto de Dios, de hecho, sigo a esta teóloga, solamente encuentra su plenitud cuando María dice fiat mihi. O sea, fiat lux, el sentido en la vida de cada uno de los que estamos aquí, no lo puede dar Dios solo. Dios da, ¿no?, la parte que puede, pero hasta que tú no dices, te pones activamente a recibir eso y a responsabilizarte por ese sentido de tu vida está a oscuras, por mucho que Dios haya dicho fiat lux, ¿no? Porque cuántas veces no hemos experimentado nuestra vida como algo oscuro, aunque el fiat lux de Dios está allá, pero no es suficiente, porque aquí viene esta otra palabra que también Hildegarda de Bingen, otra teóloga, utiliza, que es la co-creación. Dios es creador, que sí, creadora, ¿no? Pero nosotras estamos llamadas a ser co-creadoras, y hasta que no existe esa colaboración activa por nuestra parte, la creación no tiene, diríamos, la plenitud que Dios le desea. Eso tiene que ser activamente, y activamente, aquí viene la metáfora del embarazo, ¿no? No es, vale Señor, dejo pasar por mí tu voluntad, no, eso no va así. Es decir, como María dice, ¿pero cómo será esto? Vale, pues sí, pero sí quiere decir, pues ya está, te empieza a crecer el vientre y en tu barrio te dicen que te vayas porque ¿qué haces de embarazada sin haber estado casada? Y por poco que la apedrean, porque hay ese pasaje con José en el Evangelio de Mateo, que también lo leemos muy rápido, ¿no? Pero en el Evangelio de Mateo, si lo recuerdan, dice que José la iba a divorciar. Hombre, claro, porque en esa época estaban prometidos, pero aún no vivían juntos. Y va y se queda embarazada María, pues qué gracia, ¿no? Y José, dice la Biblia, que era un hombre bueno, la quería divorciar. ¿Por qué? Esto de que era en secreto, dice, ¿no? La quería divorciar en secreto, porque en esa época, él, al ser un hombre bueno, quería hacer lo que fuera correcto. Entonces, divorciar, si lo hacía en secreto, o sea, él podía haber salido y decir, oye, este hijo no es mío, y entonces apedrean a María y la lapidan, ¿no? Eso era en esa época. Que la divorcie en secreto, todo el mundo de su pueblo habrían pensado que el autor del embarazo era él. Porque es lo que hacían los varones, tenían derecho a hacer eso, si estaban prometidos a una muchacha, a una mujer, y tenían relaciones antes de que se consumara el matrimonio, de que se hiciera la ceremonia, y ella se quedaba embarazada, entonces si ellos decían, bueno, yo ahora ya no me caso con ella, pero no la denunciaban, todo el mundo entendía que él había hecho el embarazo, pero luego no quería la responsabilidad. ¿Me explico con esto?